Muy buenos días para todos. Ya tenemos la transmisión en Facebook Live. Saludamos a las personas que se conectan a través de esta red social. Ya se encuentra la profesora Carolina Huesa de la institución educativa Francisco José de Caldas del municipio de Socotá. Margarita de Socotá. Muchas gracias para estar en Zoom. Mil gracias por estar atentos. Somos profesores y coordinadores, rectores, docentes tutores del programa Todos Aprender, que se han estado conectando desde las 9:40. Entonces, han estado atentos, perdón. Y pues quiero agradecerles a todos por su interés y estar con nosotros. Angola, Giuseppe, ¿estás con nosotros ya? Sí, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Josep. Buenos días. Listo, Edilson, entonces por favor demos inicio. Bienvenido Giuseppe, bienvenido Claudia, bienvenido Gloria, a todos. Vamos a dar inicio al tercer encuentro virtual para la creación literaria dirigido por el Instituto Caro y Cuervo con el apoyo del concurso de cuento La Pera de Oro. Entonces, Giuseppe y Gloria, estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Wilmar. Bueno, de nuevo buenos días a todos, a los profesores y a los estudiantes que están conectados hoy. El tema de la sesión anterior fue la construcción de personajes y la verosimilitud. Hablamos de la estructura tridimensional de cualquier personaje, de que cualquier personaje debe responder como a unos aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales. Hablamos de que la verosimilitud era esa característica de cualquier creación literaria de hacer parecer real algo que no necesariamente lo es. Tal vez en la parte de la verosimilitud me faltó decir la sesión pasada que muchas veces podemos estar como inclinados a escribir un cuento y agregar como muchos elementos de la realidad, ¿no? Y cuando nos preguntan o nos hacen algún tipo de sugerencia o algún tipo de crítica respecto al cuento porque no es del todo creíble, pues muchas veces nos podemos defender diciendo que eso pasó en la realidad. Entonces simplemente para tener claro que la verosimilitud no tiene que ver con que haya pasado en la realidad o que defendamos una creación literaria de esa manera, porque eso al lector poco le importa y muchas veces, y lo hemos, pues seguro lo hemos comprobado constantemente, pues la realidad es inverosímil, ¿no? Y a veces lo que pasa en la realidad se asocia a cosas inverosímiles o no se pueden explicar del todo. Entonces eso no es lo que nos interesa en el momento de escribir un cuento, sino precisamente hacerle creer el cuento al lector, a quien lo está leyendo. Y para eso pues hay que tomar una serie de decisiones, hay que pensar como razonadamente y claramente lo que queremos contar, los personajes que vamos a incluir. Hablamos también respecto a los personajes, de personajes arquetípicos, de las facilidades que da trabajar con personajes arquetípicos, pero también de los problemas que puede presentar porque quizás terminen siendo un cuadro de costumbres o como una reiteración de prejuicios y miradas discriminatorias hacia cierto tipo de personas, entonces que había que trabajarlos
con cuidado y pues ese es el resumen como general. Veía que alguien en Facebook la sesión pasada preguntaba que cuántos personajes principales y cuántos secundarios había que usar en estos cuentos para el concurso. Pues como supondrán, no hay ningún límite respecto a eso. Sí deben tener muy en cuenta que se tratan apenas de 1500 palabras, que es muy poco, que quizás ese margen y esa restricción no les permita trabajar a profundidad con muchos personajes, o que si trabajan con muchos personajes, pues deben ser presentados como un personaje casi colectivo, porque definir cada uno en un cuento de 1500 palabras, si trabajamos con 10 personajes, podría ser bastante complicado y no tendríamos mucha noción de cada personaje. También dijimos que existían como dos clasificaciones de personajes: un personaje colectivo, un grupo, también puede considerarse un personaje, y el personaje individual, que el personaje individual podría ser o como adquirir características humanas, o ser un humano a cabalidad, o ser un animal completamente animal, o un animal con características humanas. Que los personajes también podrían ser objetos inanimados, y objetos inanimados, personajes fantásticos. Ya después de hacer este resumen, hoy vamos a hablar de la ilusión y la alusión, y vamos a hablar del método de composición, ¿no? Como de esta progresión de la escritura y de la conciencia que al momento de uno escribir debe tener sobre su propio proceso de escritura y las decisiones que está tomando. Como ya les decía, creo que en la primera sesión, pues la mayor característica de un cuento es la brevedad. Esa brevedad implica una serie como de restricciones que nos obligan a escribir de determinadas maneras para lidiar con ese poco espacio que tenemos para escribir. Y en ese sentido, la ilusión pues es como una de las maneras y de las estrategias para trabajar con la brevedad, ¿no? O usar de manera provechosa esta cuestión de la brevedad. Y la ilusión, pues, no hace más que referencia a la cuestión de que no debo contarlo todo, de que hay datos e informaciones que el escritor puede eludir, que van a existir silencios en esa narración que yo haga, porque el ejemplo tradicional es: ¿qué pasa si yo me pongo a escribir con aspiración totalizante de un objeto, ¿no? ¿Qué pasa si yo me pongo a escribir un libro, no sé? Entonces yo puedo escribir al autor del libro, y describir o decir quién es el autor del libro me va a llevar en esa aspiración totalizante a contar toda su vida. Después, si quiero, puedo hablar del libro como objeto, de los materiales del libro, de dónde se sacaron esos materiales, de la letra que se usó, del tipo de papel, no sé. Como en esta aspiración totalizante empiezan a ocurrir y a presentarse un montón de conexiones que no me van a servir para contar, ¿no? Al fin y al cabo, cuando yo cuento algo, debo elegir información, debo elegir qué quiero contar, y en ese sentido, pues tengo que eludir ciertas informaciones. Digamos, hay unas informaciones que se eluden por obvias o por superficiales, y hay otras informaciones que yo las eludo por significativas. Y lo que quiere decir es, cuando yo las eludo y en esos silencios que va a generar esa ilusión, pues esos silencios van a ser significativos, ¿no? Esos silencios lo que van a hacer es que el lector sea activo, sea más activo.
porque al fin y al cabo ese es el trato y ese es el pacto más o menos entre un escritor y un lector que jamás se han visto, y es que el escritor presenta un texto, pero ese texto debe tener como un efecto y una resonancia más allá del texto mismo. Y por eso, por fortuna, en el arte, en la literatura, pues hay literaturas diversas. Un mismo texto le dice cosas muy distintas a distintos lectores, y es porque el lector es activo, o sea, no hay como una lectura inactiva, por lo general las lecturas inactivas son aburridas porque el lector no hace nada, no piensa nada, no genera, o el texto no permite generar ningún tipo de asociación que enriquezca ese texto. Entonces, por eso en esta cuestión de la elusión, pues debemos tener claro que, por supuesto, hay unos detalles como superficiales y obvios que no vamos a contar. Esto no nos interesa mucho, casi que se da automáticamente y naturalmente, pero sí debemos tener en cuenta los datos y las informaciones que vamos a omitir, porque son significativas, y en esos silencios que generen, pues van a decirle muchas cosas al lector y van a producir muchas asociaciones. El concepto, digamos, ya específico, más allá de la ilusión, como del procedimiento de omitir cosas, pues es el concepto del dato escondido, ¿no? Yo voy a esconder pero a esconderlo no lo entendamos otra vez, como decía la sesión pasada, como a jugar al truco o a esconder la bolita. ¿Dónde está la bolita? No se trata de eso, porque suena un poco tramposo, sino que ese dato escondido de alguna manera debe estar aludido en el cuento, ¿no? Como en esa historia explícita que yo estoy contando, deben existir alusiones a eso que yo estoy escondiendo para que el lector pueda hacer asociaciones, y que tampoco se convierta como en un cuento críptico, en un cuento que nadie va a entender, porque tampoco es lo que nos interesa, ¿no? Pues nos interesa que podamos transmitir determinada información, como determinada experiencia estética, pero que el lector pueda participar. Entonces, en esta idea de elusión, alusión, como que yo eludo ciertas informaciones, callo ciertas cosas como escritor, pero sin embargo, en la historia explícita que estoy contando, estoy aludiendo de formas sutiles. Eso también hay que trabajarlo, como la sutileza en el momento de contar, como que uno puede tender a hacer un montón de explicaciones que son cero sutiles, y como lo que les decía ahora, esta aspiración totalizante de incluirlo todo, pero eso no es lo importante en un cuento. Lo importante en un cuento no es incluirlo todo, sino que lo que se incluya genere muchas asociaciones y diga muchas cosas más allá de eso, de lo que se está contando. Entonces, esos silencios pues deben dar brillo de alguna manera, puede trabajar recíprocamente, ¿no? Como los silencios deben dar brillo a lo que aparece explícitamente en la historia, y lo que aparece explícitamente en la historia pues también debe dar brillo a lo que yo estoy callando como escritor. Lo otro era el método. Bueno, hay como muchos ejemplos, o todo buen cuento hace uso de estos elementos de la ilusión, del dato escondido. En el cuento que no sé si fue en la primera sesión, en la segunda sesión, el de Hemingway, de los asesinos, que se llaman Los Asesinos, donde jamás ocurre un asesinato, pero toda la atención del cuento está como en ese asesinato que va a ocurrir, y lo que se elude allí es el motivo del asesinato, ¿no? Porque van a asesinar a determinado personaje.
Entonces, esa decisión, por supuesto, no, como que no fue al azar. Cuando Hemingway seguro escribió el cuento, pues tomó la decisión de ocultar el motivo del asesinato y cuando uno oculta el motivo de un asesinato, pues eso lleva al lector a generar un montón de asociaciones, a hacerse preguntas, a que se involucre más en la lectura, que al fin y al cabo es lo que queremos en cualquier cuento. Bueno, y hay otros cuentos también que se los vamos a enviar. Hay otro cuento de Hemingway que se llama Gato bajo la lluvia, donde también se omite y se elude como uno de los elementos principales del cuento, pero ahí, como les digo, pues empiezan a resonar muchas cosas que lo hacen interesante, y hay un cuento de Cortázar que se llama Después del almuerzo, y es después del almuerzo que los personajes, pues solo se refiere a los personajes como por pronombres, y aparece como un elemento raro de una enfermedad o de una persona, un niño que está enfermo, pero no se sabe bien cuál es esa enfermedad, qué es lo que provoca. Estos cuentos se los vamos a enviar, por supuesto, simplemente como ejemplos, pero seguro ustedes, si se ponen a pensar en cuentos que los han marcado, pues van a encontrar estos elementos, ¿no? Como que no hay ningún buen cuento que lo cuente todo o que aspire a contarlo casi todo. Y el otro tema del que vamos a hablar hoy es el método de composición, ¿no? Esta idea de que, por supuesto, el primer impulso para escribir algo es intuitivo, como que no lo podemos controlar del todo, pero después viene todo un proceso consciente de ordenamiento de la información, y este método de composición hace referencia a eso, ¿no? Como a esa conciencia de la progresión que voy teniendo en la escritura, de las decisiones que tomo, como cuál va a ser los personajes que voy a usar, cómo son mis personajes, cuál es la historia a grandes rasgos que voy a contar, qué de esa historia voy a eludir, cuáles van a ser esos silencios significativos. Y la cuestión del método de composición pues surge por un ejercicio que hizo Edgar Allan Poe de escribir como todo el proceso de la escritura de uno de sus poemas, como cada decisión específica para lograr un efecto, ¿no? Porque esa es la primera pregunta que nos debemos hacer también cuando vamos a escribir un cuento, un poema o cualquier creación literaria, y es cuál es el efecto que yo quiero causar en el lector cuando llegue al final de mi poema o de mi cuento. Quiero causar dolor, tristeza, alegría, terror, miedo, como que yo debo preguntarme eso, y cuando yo tengo eso claro, empiezo a tomar una serie de decisiones que me van a llevar a conseguir ese efecto. En el ejemplo de Poe, él señala su proceso de composición de este poema, El Cuervo. Entonces inicia por decirnos como el efecto, la sensación que quiere transmitirle al lector. Después nos dice que pues eso que quiere transmitir, y es como el dolor más profundo de un ser humano, eso es lo que quiere transmitir él en su poema. Entonces empieza a pensar temas que puedan transmitir eso. Entonces a él se le ocurre que el tema que puede producir eso, la experiencia que puede transmitir esa sensación, es la pérdida del ser amado, ¿no? En este caso de la amada, un hombre pierde a la mujer amada. Entonces ahí vamos viendo la progresión. Cuando después de pensar que esa es como la experiencia que más
que más dolor causa en un ser humano, él piensa cómo contarla, ¿no? Cómo contarnos esa experiencia de la pérdida, cómo va a significar al amante dolido. Entonces se imagina a un hombre como sentado en un cuarto oscuro más o menos, pero tiene que haber una interlocución, ¿no? Así para que él le cuente a alguien su historia y nos la pueda transmitir. Y él piensa en un animal que repita. Él necesita, bueno, por supuesto también en medio de toda esta decisión temática, hay unas decisiones del lenguaje, ¿no? Entonces él necesita como la repetición de un estribillo que en inglés es nevermore, nunca más en español. Entonces, como él necesita esa repetición por cuestiones de métrica y de lenguaje, necesita algo que repita o alguien que repita esa frase, nevermore, nevermore. Él piensa que un humano que repita constantemente esa frase no sería verosímil. Después se le hicieron algunas críticas respecto a eso, porque no sé si puede haber alguna persona humana que repita, no sé, alguna persona asociada a la locura, pero entonces a él se le ocurrió que debía ser un animal, un loro. Un loro es el que va a repetir nevermore. Pero él dice que el loro es verde, el loro es de colores, entonces el loro no nos va a transmitir esta sensación de congoja, de dolor por su color, por lo que representa el loro. Entonces él reemplaza el loro por un cuervo. Entonces el cuervo negro es invierno, como que ya está toda la ambientación melancólica, dolorosa de la pérdida del ser amado. Entonces aparece el cuervo, y este cuervo es el que empieza a repetirnos esta frase, y en medio de esa repetición de la frase nevermore, pues el humano, el hombre nos va contando la historia de la pérdida de su amada. Así a grandes rasgos, este fue el método de composición de Poe para escribir este poema. Vemos que tomó tanto decisiones temáticas, decisiones de la trama, porque al fin y al cabo es un poema narrativo si se quiere, pero también tomó decisiones del lenguaje, ¿no? Como que no están separadas las unas de las otras. Por eso yo les decía en la sesión anterior que cuando pensamos en un personaje, pues debemos pensar también cuál va a ser su tono, como el registro lingüístico en el que habla, porque todos no hablamos igual, o las personas de distintas condiciones sociales no hablan igual, si es de determinado país o de determinada región y tiene determinado acento, como que el registro verbal cambia. Entonces esas decisiones del lenguaje yo no las puedo separar de las decisiones de la trama. Para este caso en el cuento no las puedo separar y están ligadas. Un ejercicio que se les puede plantear a los estudiantes o los mismos profesores que vayan a escribir el cuento es precisamente como anotar todas estas decisiones que se van a tomar antes de lanzarse a la escritura, como quiero determinado efecto en el cuento, o que mi cuento produzca determinado efecto en el lector. Para ese efecto voy a contar una historia y la sintetiza más o menos, como una sintetización de una línea, no sé, 2 oraciones máximo. Y después de esa sintetización, pues entonces anotar los personajes que voy a usar en esa historia, la forma como van a ser mis personajes, las decisiones del lenguaje que voy a tomar, como voy a hacer frases cortas, voy a usar un lenguaje más bien sobrio, o voy a usar un lenguaje quizás más cercano a lo lírico,
más poético, si se quiere, como que todas esas decisiones son válidas, pero mientras más conscientes seamos de ellas, pues eso se va a ver reflejado en la escritura del cuento. El texto de Poe, que se llama Método de Composición, pues que es muy famoso, lo pueden encontrar en internet, pero nosotros también se lo vamos a enviar. Bueno, por ahora eso, ahora continuamos con las preguntas. Me dijeron que a las 11:30 nos iba a hablar el secretario de las TIC, ¿no? El secretario departamental de las TIC. Entonces no sé si ya está con nosotros y va a hacer su intervención. Bien, muchas gracias, Giuseppe. Digamos, en este momento le queremos pedir el favor al doctor Alejandro Barrera que conecte su micrófono. Ya está conectado. Gracias. Señor. Primero, pues comentarles quién es el doctor Luis Alejandro Barrera para que no los conocen. El doctor Luis Alejandro Barrera es un niño que nació en Jericó, Boyacá, hijo de una familia campesina, que con su esfuerzo tuvo la oportunidad de ir a estudiar a varios países, tiene un doctorado en Estados Unidos, es director de la Clínica de Enfermedades Huérfanas de la Javeriana y ha sido tal vez uno de los padrinos más fuertes que ha tenido el concurso desde hace varios años. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, Wilmar. Yo soy nada más que un admirador del concurso de la Pera de Oro. ¿Y de dónde nace esa admiración? Como Wilmar lo narró, conozco bien el ambiente urbano y rural de Boyacá y he hecho como una transposición de lo que era la escuela de hace 30 años a lo que he visto ahora. El privilegio de ser profesor durante 35 años, principalmente de las universidades de los Andes y la Javeriana, y pude evidenciar una realidad generalizada en la Universidad Colombiana, y es que uno de los grandes limitantes que tienen los estudiantes universitarios es el leer y comprender nuestro idioma. Por eso admiro tanto lo que Wilmar Edilson, y con el patrocinio y con la ayuda invaluable del Instituto Caro y Cuervo, que no me canso de agradecer a la doctora Carmelita Millán que se haya asociado, han hecho que este concurso salga a todos los municipios de Boyacá, y hoy realmente debo manifestarles la emoción que siento de verlos a todos ustedes en todos los municipios grandes y pequeños de Boyacá, impulsando esta idea a pesar de las dificultades que tenemos en este momento en el país. Yo quiero manifestarles, tal vez ustedes no son tan conscientes qué tan importante es lo que están haciendo ustedes en este momento en favor de la educación colombiana. Lo que los resultados quizás no los vamos a ver tan rápidamente, salvo lo que aparece en los libros que imprime el concurso de la Pera de Oro, pero esto es una forma de transformar la educación colombiana. Ya les mencioné que mi experiencia me dice que para llegar a todos los sectores de la educación tenemos que comenzar por donde ustedes han empezado, por la escuela primaria, por los primeros niveles. Por eso siento que esto que hacen es absolutamente fundamental para la educación colombiana,
Y de nuevo les agradezco a los organizadores y al Instituto Caro y Cuervo por este magnífico esfuerzo que han hecho, que yo sé que va a constituirse en una bola de nieve cuyos frutos los verán sus hijos, sus nietos y todos los que nos sentimos colombianos. Muchas gracias, Wilmer, y felicitaciones de nuevo. Gracias, doctor Luis Alejandro. Entonces, continuamos, profesor Giuseppe, profesora Gloria. Ok, muchas gracias. Por aquí preguntan si puede tomarse la ilusión como un producto de la indagación, como sobre los hechos de los que se está narrando, y que quizás necesitan de conocimiento de los lectores o como de la deducción. Yo considero que la ilusión es invariablemente un producto de la indagación que haga el escritor, porque pues al fin y al cabo casi que solo podemos eludir conscientemente lo que conocemos o de lo que lo que hemos ya como acopiado de información de la historia que vamos a contar. Esa ilusión no va tanto a lo que yo le digo al lector, sino a lo que yo no le voy a decir al lector, a lo que me voy a callar como autor, así yo lo sepa, como autor del cuento, yo me voy a callar esas cosas y, como ya les dije, pues me las callo porque las sé y porque comprendo que esa información es significativa, pero que al callármela como que va a tener mayor resonancia que si yo la pongo explícitamente en el cuento. Creo que eso es lo más importante de la alusión, sin olvidar que debe, pues como en todo, como la contraparte, y es la cuestión de la alusión, ¿no? Como en el cuento sí se puede aludir, pero de manera sutil. La sutileza puede llegar a ser lo más importante también en un cuento, como no es esta idea de ser súper detallado, totalizador, contar cada pequeña cosa, porque no siempre va a interesar, sino que eso que yo elijo contar, que yo decido poner en el texto, en la página, va a ser alusión a otras cosas, ¿no? A los silencios significativos de los que les hablaba. No sé si en Facebook hay preguntas, quizás, aquí mismo en Zoom. Varios comentarios en Facebook, pero no sé. No sé si hayan preguntas. No, ninguna pregunta. Perdón, aquí Ligia Mirella. Profe, me gustaría saber si, por ejemplo, cuando uno escribe en el párrafo y deja en los puntos suspensivos, eso también hace parte de la edición. Por ejemplo. Pues sí, sería como un procedimiento muy directo de que queda algo por... No necesariamente básico, sino como muy explícito de que algo se está quedando por decir, ¿no? Claro, por supuesto, también podemos jugar con eso, pero por lo general, cuando se usan los puntos suspensivos o se usan como para cosas sobreentendidas, ¿no? Yo no he visto que se use mucho para esta cuestión de la alusión, porque la alusión quizás es como algo más misterioso, y la cuestión de los puntos suspensivos casi que se dan un diálogo, y en ese diálogo ya hay como cosas sobreentendidas, ¿no? Entonces no sé, se puede usar, por supuesto, por otra parte,
por otra parte, lo que es la elipsis como figura Ah, retórica, ¿la podemos incluir ahí como por, lo que se llama la ilusión? sí, por supuesto. Pues digamos que la ilusión es un procedimiento completamente elíptico. Ya la elipsis, o sea, es un procedimiento elíptico, pero, y la elipsis como figura retórica, como figura literaria, que se trata de la omisión del verbo, ¿no? Cuando yo escribo una oración y con una coma o de varias formas, omito el verbo, que podríamos decir que es la unidad gramatical más importante de, del lenguaje, el verbo, pero en una oración yo lo puedo omitir, pero esa omisión no hace que que la oración pierda sentido, sino que el lector lo pone, o sea, como inconscientemente o conscientemente, así el verbo no aparezca en la frase, el lector completa. O la frase tiene sentido porque el lector lo puede completar, digamos. Eso sería hablando del lenguaje y de la figura retórica, que por supuesto es, pues ya viéndolo como a nivel macro, a nivel de una historia, de una trama, la operación es casi la misma. Yo estoy omitiendo algo como algo muy importante, en el caso de la oración el verbo, en el caso de la historia que ustedes quieran contar, no sé, como hay un ejemplo clásico también que Vargas Llosa cita respecto a un cuento de Hemingway, donde el personaje principal del cuento se ahorca, pero lo que decide Hemingway es no contar ese suicidio y ese ahorcamiento. Entonces sería lo mismo, como yo voy a silenciar, voy a callar y voy a omitir ese elemento principal, esta unidad principal, que en la oración es el verbo, en la historia pues ya depende de cada historia, pero es tan fuerte eso que yo estoy omitiendo, como tiene una carga tan alta, que el lector lo va a asociar y no va a perder sentido la historia que estoy contando, o en el caso gramatical, como la oración que estoy escribiendo. Ese sería como un gran ejemplo, gracias a Ligia por referirlo, como mirándolo así ya desde el lenguaje, la elipsis, la figura retórica, de omitir un verbo, pero la frase nunca pierde sentido, y por la carga del verbo, porque pues casi que cualquier oración se mueve a partir del verbo, o las demás unidades gramaticales se deben a la unidad gramatical del verbo, pues o sea, no se reemplace, sino que se completa inconscientemente o conscientemente, se va a completar. Perdón, la, la omisión, o sea, ¿cómo me explico? Como un acto perlocutivo cumpliría ya la función de lo que pretende el autor del cuento. ¿Un qué? ¿Un acto qué? Perlocutivo. Perlocutivo, ok. Pues no sé exactamente qué es un acto perlocutivo, si lo dice, perdón por no saber. Pues yo me refiero a que sea como dentro de ese silencio se encuentre como la astucia, la intrepidez del autor para hacer comprender aquello que no dice, o sea, su intención. Por supuesto, y con eso me refiero y por eso hacía referencia a la alusión, como que ese silencio tampoco puede ser caprichoso y arbitrario totalmente, y que no sea significativo, porque si yo estoy callando algo, de todas formas en la historia, pues tiene que haber alusiones de alguna manera que puedan llevar al lector como a completar. Igual que en la oración, así no está el verbo, la oración está siguiendo como cierta estructura gramatical que me permite, o que le permite al lector poner el verbo en el lugar que va, así no aparezca. Porque también hay una serie de indicios, ¿no? El autor en este caso tiene que trabajar con indicios. En la oración hay indicios porque pues hay adjetivos, hay sustantivos, falta el verbo, pero no importa porque se puede completar, o
o el lector es activo y lo puede completar y sabe. Y en el caso de la historia, igual, como que el lector es activo, pero ya hay una serie de indicios que lo van a conducir por ese camino y hacia esa forma de completar en la historia. Perdón, Sí. quiero hacer una intervención. Humberto Eco, bueno, Sí. nos dice que hay que darle indicios al lector para que él complete los espacios en blanco. Y eso lo podemos ver también en otra teoría que es la estética de la recepción, que realmente el lector no es una persona que viene vacía, sino tiene muchos conocimientos. Entonces, este lector tiene que completar estos espacios vacíos, tiene que hacerlo, pero si en el texto no nos dan indicios, no se puede hacer nada. O sea que realmente nosotros tenemos que generar un texto donde el lector no se pierda. Porque si hay demasiados espacios que el lector no comprenda, se puede perder también. Sí, totalmente, gracias por eso. Sí, totalmente, como que en medio de la escritura y de la construcción de la historia, pues ese silencio tiene que ir cargándose de significado. ¿Y cuál es la forma de que el silencio y esos espacios en blanco y esos vacíos de la historia se carguen de significado? Cuando yo le he dado indicios al lector para que piense determinadas cosas. Y cuando yo le estoy dando indicios es porque confío en la capacidad del lector de completar esa historia. Y por supuesto. Yo tengo levantadita la mano. Sí, Nancy. Sí, mira, me parece muy interesante lo que tú hablas de esas intencionalidades, no solamente gramaticales, de estructura. Yo como escritora me sorprendo muchas veces de contrastar lo que tú acabas de decir con mis escritos. Imagínate con los niños. Porque muchas veces los niños escriben cuentos tan sorprendentes que nosotros los maestros, incluso en el marco, no solamente las cosas, sino lo que tú acabas de decir, de la omisión, de muchas cosas, son unos expertos. Me parecería supremamente interesante que los niños que escriben cuentos tengan la oportunidad también de sorprenderse de lo que puede ser su cuento. A mí me parece que un taller en esa línea sería maravilloso para los niños. Sí, por supuesto, como que lo que yo les decía ahora, que pues al inicio la materia prima es la intuición, ¿no? Uno empieza a escribir y a contar algo o a inventarse algo por intuiciones, y esas intuiciones son muy fuertes y como que son muy interesantes. A veces los niños, precisamente porque no están tampoco tan contaminados como de este racionalismo, no sé, o contaminados quizás de muchas trabas en el proceso creativo, pues como que vuelcan de mejor manera o más genuinamente esas intuiciones en el papel y en las cosas que escriben, sí. Entonces, como no se trata de ponerle como trabas a la intuición o a la imaginación, si queremos llamarla así, sino también de conducir esa intuición como a un lugar de comprensión, de que otras personas nos puedan comprender en nuestras intuiciones, y que esas intuiciones al final pues terminen por decir algo también. Edwin nos pregunta qué ideas desde la didáctica podemos generar en los niños para poder crear un ambiente. ¿Qué consejo nos puede dar? A ver, no sé, Edwin, como a qué ambiente se refiere, para crear como un ambiente literariamente, como desde la trama, no sé. Edwin Tobar, si está por ahí, nos puede aclarar a qué se refiere con crear un ambiente. Buenos días. Sí, un ambiente literario, o sea, es decir, para que el niño tenga la posibilidad de tomar los elementos de lo que ve en su cotidianidad y poder construir ese texto. Me gustaría saber, su merced, doctor Giuseppe,
elementos podría brindarnos a los maestros para poder colaborar o para poder incentivar a los niños para que ellos puedan crear a través de ese ambiente? ¿Qué estrategias podría su merced desde su experiencia compartirnos? A ver, pues una estrategia sencilla es buscar como anécdotas cotidianas, pero que de alguna manera resulten paradójicas. Entonces, una muy sencilla que se repite muchas veces es como bueno, en estos momentos no porque estamos confinados, pero cuando el niño va hacia el colegio, que es una rutina, es algo cotidiano, algo que se repite. Los cuentos siempre surgen a partir de una paradoja o como de una discontinuidad en las rutinas. Entonces uno le puede plantear al niño, ¿qué pasa si va camino al colegio y sucede algo extraño, ¿no?, en ese camino? Entonces, a partir de esa extrañeza o de esa discontinuidad en la rutina, a partir de esas cosas se pueden pensar los cuentos. Hay que pensar como rutinas o las cotidianidades, pero a partir de discontinuidades, ¿no? Algo raro que aparezca ahí, que rompa con esa rutina. Perdón, ¿puedo tomar la palabra? Sí, claro. Sí. También lo podemos hacer a través de elementos fantásticos, darles a los estudiantes algo que, por ejemplo, se me ocurre, las mesas que hablen, los órganos que hablen, o sea, cosas fantásticas que pues sí, se salen de la realidad. Entonces, con esos elementos les damos la posibilidad a los niños que exploren su imaginación. Sí, que la fantasía sería como la gran discontinuidad, ¿no? Como todo se rompe, todas las leyes físicas que nos rigen, pues se rompen totalmente. Entonces, pues generalmente trabajar desde la fantasía con niños se facilita más, como que, no sé, uno como adulto está más apegado quizás a esa cotidianidad y a esa normalidad, mientras que los niños pueden ir un poco más allá e imaginar cosas más fantásticas. Gracias. Vale, gracias. Giuseppe, perdón. Sí, dale. Para todos los participantes, acabo de compartir en el chat de Zoom y del Facebook Live el formulario para que hagan su registro de asistencia. ¿Listo? Muchas gracias. Eso era. Okay, mientras vale. tú revisas, digamos, en estos espacios para que revises preguntas, porque... Ah, sí, aquí estoy leyendo, sí, que pregunta Victoria Vargas, que de acuerdo con el tema del cuidado, cuando yo hablo de registros lingüísticos, ¿esas decisiones del lenguaje se reflejan en los actos o en los personajes? Bueno, depende, eso también pues yo no sé si se reflejen tanto en los actos, digamos. Puede que sí, puede que el lenguaje termine incidiendo en la trama, pero pues eso depende primero del narrador que yo elija. ¿Cómo voy a contar mi cuento? ¿Lo voy a contar en primera persona, en segunda persona o en tercera persona? Pues si lo cuento en primera persona, quiere decir que es un personaje de algún modo, ya sea un personaje activo en la historia o un personaje que está mirando la historia desde lejos, pero ese personaje, si lo estoy contando en primera persona, pues va a hablar de determinada manera, va a tener un determinado registro verbal según la imagen y el boceto que yo he hecho de ese personaje. Y los demás personajes de la historia, así no estén narrando, sino que sus intervenciones sean solamente a través de diálogos, pues igual van a hablar de maneras determinadas, y esas maneras de hablar y esas decisiones del lenguaje pues deben ser verosímiles. Ya si lo cuento en segunda persona, quizás es la persona más rara narrativamente, hay ejemplos, pero pues pocas veces uno ve un cuento en segunda persona, y la segunda persona lo que plantea generalmente es como mayor, casi que le está hablando, el autor o el escritor o el narrador, perdón,
el narrador le está hablando directamente al lector como si lo conociera, pues que es el tono general en las cartas, ¿no? También podemos escribir cuentos a partir de cartas o de distintas formas textuales, que también es un ejercicio que le pueden plantear a los niños, como a partir de inicios de cartas o de inicios de noticias, de titulares, incluso de recetas, como que hay un montón de otras formas textuales a partir de las cuales yo puedo contar una historia. Ese es otro ejercicio que se les puede plantear a los estudiantes. Y ya si lo narro, si voy a narrar mi cuento en tercera persona, pues digamos, ahí ya la tercera persona, y pensando en la tercera persona como un narrador omnisciente, ¿no? Un narrador que no es un personaje activo en la historia, pues ahí yo ya tengo que decidir cuál va a ser el lenguaje más apropiado para contar mi historia, si va a ser un lenguaje sobrio de oraciones cortas, o va a ser más bien un lenguaje como muy rico lingüísticamente, con oraciones subordinadas, como oraciones extensas. Pues uno tiene que plantearse todo eso, pero eso más o menos va luego de haber decidido en qué persona voy a contar el cuento. ¿Quién va a ser el narrador de mi cuento, ¿no? Giuseppe, sí. un segundito. Lo que pasa es que dentro del proceso, pues, tenemos que agradecer a muchas personas que han colaborado. Y es el momento también de abrir un espacio pequeño al ingeniero David Morales, que es el director de apropiación de las TIC de la Secretaría de Gobierno Abierto. Entonces, ingeniero, por favor, conecta la cámara, fuera tan amable. Lo estamos escuchando, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. ¿Está escuchando? ¿Me están viendo bien? Perfecto. Bueno, un cordial saludo para todos ustedes, los organizadores de este importante evento de concurso de cuentos de la Pera de Oro. Pues agradecerles su invitación en su momento, profe, de vincularnos a este bonito proyecto para los alumnos desde grado primero hasta grado de 11, así mismo como a los docentes. Entonces, es grato para nosotros vincularnos a esta bonita iniciativa con la entrega de 6 equipos para la premiación de las diferentes categorías. Entonces, agradecerle a su merced, y obviamente la Secretaría TIC siempre va a estar presente en estas importantes actividades que se desarrollen en beneficio de nuestros estudiantes. Un saludo especial del jefe, el ingeniero John Amaya, el secretario TIC y de Gobierno Abierto, que bien ha tenido sumarse a esta importante causa para este concurso. Muchas gracias, ingeniero. Recordar también que la página del concurso la maneja completamente la Secretaría de las TIC, gracias al ingeniero David Morales. De verdad que sería de gran apoyo a esos computadores, a esos muchachos, sobre todo en estos momentos que estamos con todo el cuento de la educación virtual. De verdad que muchas gracias, ingeniero. Por favor, nos saluda al ingeniero John por la colaboración que han tenido. Y mientras podamos continuar colaborando con el manejo de esta página, pues estamos a su disposición. Invitarlos a todos los que nos están escuchando a hacerse partícipes de este gran evento, y asimismo recordarles que desde la Secretaría TIC siempre hemos estado pensando en este tema de la educación, y en este momento tan importante que estamos pasando, pues debido a sus dificultades hemos hecho un gran esfuerzo para llegar a los docentes a través de cursos, asimismo a los padres de familia, y pues a través de diferentes actividades. Entonces también invitados para que nos visiten en la página web y en las diferentes redes sociales, donde encontrarán información tanto de la Pera de Oro, asimismo como de los cursos virtuales para docentes, una Donatec que estamos llevando a cabo para llegar a todos los, pues llegar a una gran cantidad de niños en el departamento que tiene estas dificultades de conectividad o de herramientas. Entonces, hacer la invitación también a que nos acompañen en estos procesos que se han venido desarrollando desde la Secretaría de TIC y Gobierno Abierto. Un abrazo y bendiciones. También recordarles que hay una aplicación en este momento de pandemia
que se llama COVID-19 Boyacá, para que pues aprovechemos todas estas herramientas que tenemos. Un abrazo fuerte para todos ustedes y seguiremos apoyando estas bonitas causas que se han desarrollado en el departamento. Bendiciones. David, quería también sumarme a mi compañero Wilmar y a darle las gracias porque usted desde el primer día que fuimos a su oficina estuvo con una disposición muy importante y de esa manera pudimos llegar al jefe, al ingeniero Amaya. De verdad que para nosotros que John Amaya y usted nos apoyen es muy importante. Este año, además de darles premiación de computadores de última tecnología para los niños y los docentes, también van a darle a la biblioteca que más apoye esta iniciativa. O sea, sigue cada año fortaleciendo. Y de verdad, también la oportunidad para agradecerle a Laura, Daniela, perdón, porque ella tiene una celeridad espectacular con todos los requerimientos que se hacen de la página. Muchas gracias por ese recurso humano, por toda la disposición, porque sabemos de todo el trabajo que ustedes hacen y esperamos que sigamos fortaleciendo este bello proyecto. No, es con mucho gusto recordarles que el jefe tiene un enfoque social muy bonito, muy importante. Lo mismo de parte de la Dirección de Apropiación TIC y el equipo de trabajo. Todas estas causas sociales que ustedes emprenden en pro de Boyacá, que son muy importantes y especiales para los estudiantes, pues las vamos a acompañar a medida de nuestras posibilidades. Pero ahí estamos disponibles y dispuestos para seguir apoyándolos. Bendiciones y felicitaciones por este concurso que ya lleva varios años y pues que ha venido aumentando enormemente en la cantidad de participantes. Es muy grato haber recibido ese libro y ya he leído algunos cuentos muy bonitos. Entonces, motivarlos para que continúen con esta bonita actividad, y a todos los profes y todas las personas que nos están mirando en este momento, invitarlos por favor para que se hagan partícipes, aprovechar este momento en el cual podemos trabajar desde casa y poder dejar volar un poquito nuestra imaginación con este tema tan importante que está tratando en este momento el objetivo de la pera de oro, que es el cuidado. En este momento que estamos de pandemia, pues qué importante es que narremos o imaginemos todo eso que tiene que ver con el cuidado, tanto el cuidado entre nosotros, el cuidado con el medio ambiente. Es un bonito tema que nos correspondió para este año y pues dejar volar la imaginación y pues aprender de lo que nos está pasando y darle como un lado positivo a la vida y continuar a través de la ayuda de diferentes personas y el cuidado entre todos. Sí, señor. Muchas gracias, ingeniero. Un abrazo fuerte desde acá. Esperamos que todo siga saliendo como está planeado. Bendiciones. Bendiciones, que les vaya muy bien. Muchos participantes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y a Gloria. Continúa, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero Edison está hablando porque no lo escuchamos. Ya, ahora sí. Disculpen. Sí, estaba diciendo que tenemos una excelente participación, no solamente en Zoom, sino también en Facebook Live. Muchas gracias a los participantes, a los profesores, como la profesora Paola del municipio de Genesano, a los compañeros Diana Becerra, que también está conectada, y esperamos que sigan fortaleciendo en sus instituciones estos procesos. Como lo decía hace un momento el ingeniero, son muy lindos los cuentos, pero para que todo eso se materialice con personas como Giuseppe y Gloria, estamos seguros que podemos seguir fortaleciendo la escritura de los cuentos de esta sexta versión. Continuemos, Giuseppe, disculpe la interrupción. No, ok, gracias. Maestro Giuseppe, qué pena interrumpirlo. Antes de continuar, tenía una preguntita sobre el tema que el profe estaba explicando. Sí. Vea, mi profe, yo soy docente en el área primaria rural en el municipio de Miraflores. Pues en la experiencia que hemos tenido de participar en el concurso, definitivamente los chicos se les facilita escribir de su medio. O sea, para ellos es muy significativo escribir cosas propias de su medio. Pero mi pregunta es, desde el aula de nosotros, pues eso es importante, pero a mí me gustaría que mis estudiantes también puedan desarrollar un poco más la imaginación, o que desde nuestra vereda ellos puedan imaginar y ver el mundo como de otra perspectiva. Entonces, ¿qué tipo de actividades podemos aplicar para el caso de primaria para que como que los chicos puedan desarrollar un poco más la imaginación al escribir?
Ok, ok, gracias John por la pregunta. Bueno, yo creo que pues la imaginación definitivamente se enriquece como desde el conocimiento, como que si yo sé más cosas, si conozco más lugares, como que puedo imaginar más. Pues yo doy como un consejo que es muy elemental, pero yo creo que es muy provechoso y es leer cuentos tal vez de regiones como muy alejadas o muy distintas. Si yo puedo enviarles algunos cuentos, no sé, imaginarnos, por lo general, imaginarnos al otro, pero al otro lejano, no sé, de culturas muy diferentes y geográficamente muy distantes, como que eso nos permite ampliar y ensanchar nuestra comprensión del mundo y a partir de ahí creo que podemos imaginar muchas cosas. Entonces, pues lo principal, la lectura, después como ejercicios de imaginación ya llevándolo a la escritura, quizás esto como mostrarles a partir de su propio entorno, pues las historias distintas que cuenta cada uno, ¿no? Como que igual las historias no se parecen, así compartan el mismo entorno. Otra es empezar una historia, digamos, si hay 10 estudiantes, que los 10 estudiantes empiecen la historia de la misma manera a partir de un fragmento de un texto ya existente. Puede ser desde un cuento o lo que les decía ahora, desde una carta muy conocida o desde algo de la prensa, de los medios de comunicación, no sé, como que ese inicio común también muestre que cada uno va a contar una historia a pesar de que el insumo inicial sea el mismo para todos. Esos serían como mis consejos para o ejercicios sobre la imaginación. ¿Sí, Gloria? Hola, yo también voy a proponer dos ejercicios basados en lo que Giuseppe estaba hablando antes, de cómo la cotidianidad, pues en este momento es algo que todos tenemos en común y una manera de pues fomentar la imaginación es poder pues poner al estudiante a imaginar que es el otro. Y eso puede ser tan sencillo como pedirle a un estudiante niño que se imagine cómo sería su día si fuera su hermana o si fuera su prima, o pedirle a una estudiante niña que se imagine cómo sería su día si fuera su papá o si fuera su mascota. Entonces, como tomar a alguien de su entorno y hacer que cuenten ese día, pero imaginando que son otras personas. Y otro ejercicio que también puede funcionar, que también complementa un poco este que decía Giuseppe, es hacer que los estudiantes, que cada uno de los estudiantes complete la historia que está narrando el anterior. Entonces comienza el docente diciendo, pues había una vez un niño que tenía un perro y luego sigue el siguiente estudiante y luego sigue la siguiente y la siguiente y la siguiente y así se hace un relato colectivo entre todos que pues va a tener obviamente ciertos problemas de estructura, pero pues sobre todo eso les va a mostrar que pueden imaginar lo que quieran y luego lo que se puede hacer es ajustar ese relato creado entre todos con las reglas que estamos dando acá de inicio, nudo, de desenlace, de personajes, etcétera, etcétera. Entonces puede ser también una manera interesante no solo de fomentar la imaginación, sino también de mostrarles la importancia de la corrección de lo que se escribe. Okay. Roger Vivas, preguntaba por acá que si en el contenido del cuento es indispensable que hayan personajes fantásticos. No. Pues creo que como que han hecho muchas preguntas referentes como a unas restricciones respecto a personajes o número de personajes, pero no hay ninguna respecto a eso. Ustedes pueden, no sé, contar su cuento, escribir su cuento en el género que más les parezca, el que más se ajuste a lo que ustedes quieren decir, si es género realista, digamos, o el género fantástico.
sí, como que no hay mayor restricción respecto a eso, y las únicas restricciones pues son meramente como formales, del número de palabras y la cuestión del tipo de letra y esto, pero respecto como a la cuestión literaria no hay mayor restricción. Sí. Giuseppe, si me permites, es que he visto varios comentarios de la parte fantástica, que algunos dicen, bueno, es que la parte fantástica no es bella, es más bella tal vez la parte de la realidad. Pero es que cuando uno es docente y tiene el contexto con muchísimas personas, a veces cuando les cuentan muchos alumnos a uno, su vida cotidiana supera la fantasía, ¿verdad? Se da cuenta uno que son cosas salidas de otro mundo que es difícil de creer. Entonces, frente a eso, aclarar también lo que dice Giuseppe, o sea, no es obligación que sea algo fantástico, inverosímil, ¿no? Es una cosa interna ya que se está dando frente al proceso. Gracias. Sí, como que pues no debemos tener ningún prejuicio respecto al género, o sea, casi que desde la primera intuición nosotros sabemos de qué forma contarlo. ¿Va a ser una historia realista o va a ser una historia fantástica? Como que ahí no hay mayor restricción al respecto, y pues sería bastante problemático y bastante dañino pensándolo desde la imaginación y pues desde el proceso que quiere el concurso, pues restringir la escritura a determinado género, pues que en este caso es cuento, por cuestiones de espacio y de tiempo, pero más allá de eso, pueden contarlo en cualquier registro, humor, no sé, humor, fantasía, realismo, algo medio picaresco, sí, no sé, puede ser cualquier cosa, y en eso también está la riqueza de un concurso, ¿no? Que como que las historias sean contadas de distintas maneras, porque también qué aburrido leer que todas las historias sean realistas o todas las historias sean fantásticas, sino que haya como una riqueza y una gran variedad de registros y formas de contar, que al fin y al cabo es a lo que le apuesta el concurso. No sé si hay otras preguntas sobre ya los temas. vamos. Nuestros participantes aprovechen el espacio para preguntar, porque ya vamos cerrando esta sesión. Profe Gloria va a preguntar. Hola, a mí me gustaría hacer una intervención respecto a lo que varios compañeros dicen, que cómo podemos nosotros como profes ayudar en ese proceso de imaginación. A mí me parece que en cuanto a los niños, podemos destacar la parte artística. Entonces, digamos, por ejemplo, un niño que dibuja se expresa a través de su dibujo, ¿sí? Entonces, por eso es que los cuentos infantiles traen sus ilustraciones, porque, digamos, aquel niño que no puede leer un texto lo puede hacer simbólicamente por medio de sus imágenes, ¿sí? Entonces, digamos, aquel dibujo que el niño realice puede también empezarlo a transformar ya en una historia, ¿sí? Entonces me parece que, digamos, la intervención que hizo un compañero, cómo hace desde su ruralidad, los niños que de pronto no han tenido la posibilidad de viajar, sino solamente han visto a través de medios televisivos, bueno, audiovisuales, digamos, han tenido esa experiencia y ese contacto con otro espacio, ¿sí? Entonces, digamos que parte de la imaginación también no solo es de lo que se escucha, sino lo que se ve. Entonces, me parece también que las tradiciones orales, digamos, los cuentos que vienen de generación en generación, historias contadas por los abuelos, por los mismos padres, sirven y fundamentan mucho esa inspiración. Por otra parte, también me gustaría, pues, digamos, que sugerirles el aprovechamiento de todos los espacios que ahorita las redes nos proporcionan. En esta edición del cuento de la pera de oro me parece importante el tema del cuidado, y a eso le sumo, digamos, por ejemplo, un trabajo extra que yo comparto con otras personas, donde vemos el cuidado, pero desde diferentes profesiones. No solo cuida la persona que se ha enfocado a las ciencias naturales, no solo cuida la persona que está en su espacio del campo, sino, digamos, por ejemplo, yo como profesor
como fotógrafo, como escritor, ¿qué he hecho o qué puedo hacer para poder colaborar en ese espacio del cuidado? Entonces, pues me parece que estos espacios se deben seguir dando y muchas gracias por estos talleres. Ok, vamos cerrando ya, por favor, una última pregunta, tal vez si la hay, una última preguntita. Buenas tardes. Laura Mendoza. Sí, señor, Laura Mendoza. Quisiera hacer una pregunta a propósito de lo que nos comentaba ahorita la profe sobre el tema de los dibujos. Pues yo también creo que para los niños es muy esencial, más que la parte gramática, pues expresar o complementar sus cuentos, ¿no? Con dibujos. Entonces yo quería preguntar si para esta edición del cuento los niños también podían apoyar el cuento que ellos están redactando con dibujos o si solamente se va a recibir la parte escrita. No, el escrito sí puede ir adornado de un dibujo. El escrito puede ser adornado de un dibujo, no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que cumpla las otras restricciones, que son las 1500 palabras. Una de las circunstancias por qué no incluimos preescolar en el proceso del concurso es esa. Porque nosotros cuando iniciamos el concurso, iniciamos con preescolar y la evaluación de preescolar nos la hacían artistas de artes plásticas, expertos en dibujo. Pero es por cuestión de practicidad y por manejo de la cosa de juzgamiento, porque pues el Caro y Cuervo maneja la parte gramatical y tiene toda la libertad de manejar la parte gramatical, ahí se ha cuadrado con el concurso. Y no tenemos ahorita apoyo en la parte artística en dibujo para que sean expertos los que ayuden a juzgar eso. Entonces sí, bienvenidos los dibujos, pero el jurado se guía es en la parte gramatical. Muchas gracias. Sí, exacto, como pues igual en pro de la claridad, decir que los cuentos pueden incluir un dibujo, pero esos dibujos pues no van a ser parte de la evaluación, pues por las cuestiones como logísticas y operativas que contaba Wilmar, que pues las personas del Caro y Cuervo que llegaremos a evaluar los cuentos no tenemos competencias como desde la parte visual y la parte como ilustrativa, no sabríamos cómo evaluar esos dibujos, entonces como también hacerles claridad a los niños, no sé, que los pueden incluir, pero que eso no va a ser parte de su evaluación y no se va a tener en cuenta del todo, pues, porque esa es la realidad, ¿no? del concurso. Respecto a lo que decía la profesora Zaret, creo que así se pronuncia, sí, como que también hay que en estos ejercicios pensar ejercicios que ayuden a la imaginación de los niños, también pensar en qué etapa como del aprendizaje de lectoescritura están ellos, ¿no? Porque los más chicos, uno cuando está más niño, es más como que su forma de aprender es más logográfica, entonces aprende más a través de imágenes, ya con el proceso de la escuela y el aprendizaje del lenguaje, pues uno ya puede leer palabras y escribir y comprender como las palabras y el lenguaje en sus unidades más básicas, como una letra, una sílaba y toda esta cuestión, pero al principio sí uno tal vez apueste más o como que su cerebro comprende más a través de la imagen. Entonces ese podría ser también otro ejercicio, como plantearles historias a partir de imágenes o que un grupo de estudiantes cuente una historia a partir de la misma imagen. Ese podría ser otro ejercicio. Y por último, como pregunta en esta cuestión del lenguaje y decisión del lenguaje, también nos podríamos preguntar pues cuál sería el lenguaje del cuidado, ¿no? Como a qué registro apostaría ese lenguaje del cuidado, como si es un lenguaje tierno o un lenguaje de respeto por el otro también, como sí, cuáles serían la serie de palabras, que también incluso podría ser otro ejercicio como construir un glosario de palabras que hagan referencia al cuidado, ¿no? Listo, entonces agradecemos a Giuseppe, agradecemos a Gloria, a todos la asistencia del día de hoy.
Recordemos que el formulario Google de asistencia está abierto hasta la 1 de la tarde. Nuevamente agradecer al Instituto Caro y Cuervo que va a certificarlos en este curso a todos los docentes que asistan a un 80% de las actividades. No sé, profesor Edilson, si hay que complementar algo más. ¿No? Bueno, agradecemos entonces la presencia de ustedes el día de hoy. Muy amables. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Giuseppe. Bueno. Muchísimas gracias, Gloria. Muchas bendiciones. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves. Que estén bien. A todos, muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias a todos. Amén. Gracias por sus orientaciones. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Edilson. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos, muy amable. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Profesor Edilson, muchas gracias. Muy amable. Dios lo bendiga. Mucho gusto, mis profes. Un abracito. Muy amables, bendiciones. Gracias, profes. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros. Magolita, muy amable por la compañía, por las instrucciones. Profe Wilmar, muchas gracias. Recuerden que todos vamos a estar atentos. El equipo de coordinación estaremos atentos a través de sus redes sociales. Profe Aura Esther Muñoz, un saludo para nuestra rectora de la Institución Educativa de Genesano, muy amable, y algo muy especial al profesor Luis Carlos Gil, que está con nosotros, un excelente compañero que ha estado durante las diferentes versiones capacitándonos y participando con sus estudiantes. Muchas gracias, profesor Edilson. Por aquí también veo a la profesora Edna Ruth. Un abracito a los profes de Arcabuco, a los profesores de la institución educativa agropecuaria El Escobal también. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde me salgo? ¿Dónde dice salir? ¿En el rojo? La Si por profesora, casualidad me salgo, ¿cómo vuelvo a entrar? la rectora, Edilson, No, pero ¿cómo vuelvo a entrar? un cordial saludo de agradecimiento a todos ustedes por estos talleres y qué rico que también poder saludar a Magola, a su esposo, vi por ahí a Rubén, que también son los que tienen que ver con este trabajo, y un especial saludo a todos los compañeros en el Día del Maestro, aunque ya tardecito, pero que espero en esta situación de pandemia nuestros estudiantes nos han recordado y son muchos los mensajes y nosotros debemos considerarnos labriegos de la enseñanza y del saber, y como nos decía un estudiante, nosotros somos la base para formar grandes profesionales, y sea este el momento, como decía una compañera, que desde nuestras profesiones o de las bien, muchas gracias, profe. Profesiones tenemos algo para decir. Profe Barbarita, muchísimas gracias por su compañía, por sus aportes, y los esperamos el próximo miércoles. Un abracito para todos. Muy amables por su participación. Profe Edilson. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos la próxima semana que yo también estoy que salgo, pero no puedo. Condesa de Genesano tengan una intervención. Entonces, Profe Edilson. invitadísimos. Sí, claro que sí, Magolita. Muchísimas gracias por la participación, a la profe Bárbara, muchísimas gracias por estar pendiente y por todos los tips que nos dieron por parte del instituto y el apoyo de las secretarías de las TIC. Gracias, profe, esperemos que de hoy en noche ya no tengamos tantos inconvenientes para podernos comunicar y estar ahí al tanto del taller. Gracias, Magolita, perfecto, sí, estaremos atentos. Rubén, espera tareita para la próxima semana que nos acompañe con nuestra alcaldesa. Claro que sí, profe, voy a extenderle la invitación. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y a ustedes, esperamos que el día de hoy este taller haya tenido aportes significativos, claridades para la construcción de los cuentos, y los esperamos.
la próxima semana. Muchas gracias y hemos terminado.